¿Ya? A ver. Sí, ahora sí. Importante. Nosotros la clase anterior ya habíamos visto lo que era la Revolución Francesa en todo su ámbito. Entonces vimos lo que fue la Declaración de Derechos, y vimos cómo esos derechos que se crearon en, la, en la Revolución Francesa, que fue la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano Francés, influyeron a lo que es posteriormente la Declaración de la ONU por los Derechos Humanos. ¿Ya? Y que viene la concepción de derechos naturales, todas esas ideas de derechos naturales. Pero vimos que la Revolución Francesa también se puso inicio a la idea de la ilustración, principalmente con la idea de la participación del pueblo, de la soberanía del pueblo, de la idea de nación, de la idea del fin de las monarquías, ¿ya? Y vimos hasta la guillotina, que a pesar de todo la guillotina era como igualitaria para todos, porque los mataba sin dolor, o tanto dolor, ¿ya? Vimos ese ejemplo que es bastante extraño, podríamos decir, pero lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las independencias de las colonias americanas. En este caso también entra Chile, ¿ya? Porque, ¿qué tenemos que tener claro y saber desde siempre? Y como lo vimos anteriormente, casi toda América, en la anterior unidad, está bajo el dominio de España, ¿ya? Bajo el dominio español. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Justo con esta idea de ilustrar y con estas cosas que van sucediendo, va a surgir la idea de que América también sea independiente. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? A ver, como general, a finales del siglo XIX, el modelo social, político y económico absolutista, es decir, las monarquías absolutas, de alguna forma pierden poder. ¿Ya? Están en una fase de declive. Y eso lo podemos ver en la Revolución Francesa, ¿cierto, Alonso Correa? Alonso estás, ¿o no? Ah, ¿qué? Sí, es que había ido a buscar algo. ¿Qué? Ya. Que habíamos visto en las clases pasadas que, que la monarquía absoluta estaba en decadencia, principalmente con lo que fue con lo que fue la Revolución Francesa. Ya había una crisis sobre la monarquía y además los principios de la Ilustración. Habíamos visto que los reyes ya no eran bien vistos, ¿ya? Y acuérdense que América estaba siendo gobernada por un rey, ¿ya? Entonces hay un declive de las monarquías. Y un antecedente muy importante que yo les dije que lo íbamos a ver fue la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos, como los otros países, también eran una colonia de un país europeo. En este caso eran de Gran Bretaña, ¿ya? Principalmente en Norteamérica existían 13 colonias británicas, ¿ya? Que de alguna forma en este periodo, un poco antes de la Revolución Francesa, principalmente lo que es la década de 1770, empiezan a buscar la idea de independizarse, principalmente por los problemas económicos que ellos tenían, ¿ya? Por lo que era el monopolio, por los impuestos que se le cobraba a los colonos, a los colonos que vivían en las colonias británicas, en Norteamérica. Entonces quisieron de alguna forma quitar a los británicos de sus tierras y crear una nueva forma de llevar la república, o una nueva forma de llevar el país, o esta zona, porque antes no era una república, sino que eran colonias. ¿Cómo íbamos a llevar este territorio de nuevo? Entonces, de alguna forma, eh, estos colonos que vivían en la zona de Estados Unidos buscan la independencia en base de las ideas ilustradas. Y la independencia de Estados Unidos va a ser la primera revolución que se va a basar en las ideas ilustradas. Súper importante eso, viene incluso antes que la Revolución Francesa. ¿Ya? Estados Unidos va a ser la primera, de alguna forma, revolución que va a poner en práctica las ideas ilustradas. ¿Y qué se va a crear ahí? Una república federal. ¿Ya? Y en un principio, como eran 13 colonias, en un principio eran 3 estados. Si se fijan la foto de Estados Unidos, la actual tiene 50 estrellas. ¿Ya? Vamos a hablar de Haití. ¿Ya? Miren, acá tienen 3 estrellas. Creo que son 13. ¿Ya? Así era la primera bandera de Estados Unidos.
¿ya? Después se le fueron sumando más estados, más estrellas, ¿ya? Ojalá no se le sumen más estrellas a Estados Unidos, pero bueno. ¿Ya? Tenemos que tener esto en cuenta. Estados Unidos fue la primera. Y de hecho va a ser, de alguna forma, uno de los grandes antecedentes de las revoluciones en Hispanoamérica. ¿Ya? ¿Qué ocurría en Latinoamérica? ¿Ya? Latinoamérica prácticamente el mundo era así. Teníamos todavía los virreinatos. Virreinato de Nueva España, Virreinato de Granada, Virreinato del Perú y Virreinato de La Plata. ¿Ya? Todavía Chile vivía los que eran virreinatos, que es lo que vimos en la unidad anterior. ¿Ya? Todavía existía como una colonia española. ¿Ya? Aquí vemos el mapa. Acá están las colonias inglesas, pero ya se están transformando en lo que es Estados Unidos. Pero todo lo demás seguían siendo virreinatos. Muy importante entender eso. ¿Ya? Profe, ¿quiénes eran los que controlaban los virreinatos, los gobernadores? El virrey. Ah, el virrey. El virrey. Pero aquí después va a haber un problema. A ver, aquí me preguntó algo Ignacia Ortega. Yo no he visto el musical de Hamilton, lo iba a ver, pero me aburrí, no me gustan mucho los musicales. Pero creo que se habla muy bien de la independencia y después creo que también incluye, no me acuerdo si Hamilton o muchos de los personajes de ese musical están en la Revolución Francesa. Que también hay un musical que habla sobre la Revolución Francesa. No, habla sobre después de la Revolución Francesa. Que lo vamos a ver el próximo año. ¿Ya? Claro, vamos a ver que América sigue viviendo las colonias. Súper importante entender eso. ¿Ya? Ya. A ver, y ahora vamos a ver qué factores van a influir en lo que es realmente la independencia de las colonias americanas. Primero que todo, y lo más importante, la difusión del pensamiento ilustrado. ¿Ya? El pensamiento ilustrado no solo se expandió en Europa, sino que muchas personas fueron a luchar después en guerras en Europa, principalmente guerras contra Napoleón. Recuérdense que en la clase pasada mencionamos a Napoleón, que tomó el poder de Francia, y que creo que se llamó un emperador, que inicia guerra en Europa, principalmente intenta de alguna forma conquistar toda Europa, llevando la idea de la ilustración. Muchos lucharon, pero también se vieron influenciados por esas ideas de la ilustración. Y claramente a América llegaron esas ideas de la ilustración. Después va a haber compensadores que llegaron, caudillos que van a tener ideas de la ilustración. Entonces, va a estar la idea de la ilustración y el ideario republicano. Eso va a estar muy claramente en todas las personas principalmente en los criollos, que los criollos en ese tiempo eran como la élite, la clase alta. ¿Ya? Por otro factor que va a influir va a ser la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que van a ser vistas como ejemplo. Y otro aspecto que va a favorecer a que pasen esta independencia es que España está en crisis. Va a tener una crisis a lo largo del siglo XVIII muy grande y a principios del siglo XIX también va a estar en crisis. Entonces, eso los latinoamericanos y los caudillos latinoamericanos van a aprovechar eso. ¿Ya? A ver, ¿qué tenía que ver con la crisis en la colonia, en España? Primero tenemos que pensar que, acuérdense que en España tenía lo que era el monopolio con lo que era América. Bueno, que eso impulsaba mucho lo que era el mercado negro, ¿ya? Entonces, el mercado negro ya era muy común en América Latina, ¿ya? Entonces, no le estaba dando ganancias económicas a lo que era España. Tampoco la gente que ponía a cargo como gobernadores los puestos políticos que ocupaban, ya no eran tan de confianza del rey porque estaban en América y en América ya podían hacer lo que querían. Entonces, muchas veces hacían corrupción con el contrabando. Entonces, España de alguna forma necesita hacer una reforma. Esto lo va a hacer con Carlos III, ¿ya? Que va a hacer las conocidas reformas borbónicas. ¿Ya? Se llaman borbónicas porque va a hacer un cambio en la familia real, que van a ser los Borbones, ¿ya? Que van a hacer de alguna forma un cambio en la forma de administrar América, ¿ya? Y tenemos que entender que los Borbones eran ilustrados. Entonces también van a impulsar lo que es algunas ideas ilustradas, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer muchos cambios en lo que es la economía, ¿ya? Van a hacer muchos cambios en la gente que van a poner en los virreinatos y los gobernadores,
van a crear nuevas instituciones, como lo que sería el corregidor, etcétera, etcétera, que de alguna forma van a fiscalizar lo que es América, ¿ya? ¿Y qué van a hacer los Borbones que va a influir, va a enojar mucho a la gente? Como los Borbones tenían esta idea de secularizar el Estado, porque eran ilustrados, van a expulsar a los jesuitas. Los jesuitas tenían mucho poder en América, sobre todo en Chile, ¿ya? Porque los jesuitas dominaban lo que era la educación, tenían plata, funcionaban como banco, ¿ya? En la colonia tuvieron mucho poder y eso lo habían logrado controlar. Y acuérdense que como era la sociedad colonial, era muy católica. Entonces, expulsan a los jesuitas y aquí empieza el enojo mayor, ¿ya? Además de tener un mayor control en América, que a los criollos no les gustó mucho, porque estaban controlados totalmente por alguien que estaba en España, expulsaron a los jesuitas. Que los jesuitas eran los que de alguna forma tenían educación, funcionaban como bancos y eran como muy queridos, podríamos decir así, por los criollos. Entonces, empieza ahí más el enojo con lo que es España. Ya con las reformas borbónicas, los criollos se empiezan a enojar mucho, a molestar, porque no los dejan ser libres económicamente, los controlan económicamente, los controlan políticamente, ¿ya? Y le sacaron a su religión, ¿ya? Y acuérdense que también ellos funcionaban como bancos, los cleros, porque tenían plata, ¿ya? Tenía mucho poder. Entonces les sacan ese poder y es controlado por instituciones españolas. Entonces, los criollos que prácticamente no conocen España, ellos tienen la idea que han nacido en Chile y han vivido siempre en Chile, como que se enojan que venga otro de otro lado y empiece a mandar, ¿ya? ¿Cuándo se va a darle a los inicios de la independencia? El primer país que se va a independizar es Haití, como acá había dicho el Matías Castillo, que Haití es un proceso bastante largo de independencia, que es de 1791 a 1804. Haití también fue una colonia francesa, ¿ya? Por eso hablan francés, ¿ya? Y también tiene que ver con lo que sucedía en Francia, se aprovecharon también de eso, y hay una revolución de mucho que tenía que ver con los que eran esclavos de azúcar, los que sacaban azúcar. Entonces hubieron una gran revolución en Haití y fue uno de los primeros países en independizarse. ¿Ya? Ese es uno de los inicios. Después, y esto es muy importante, que se crea la Gran Reunión Americana, ¿ya? En Inglaterra se van a reunir muchas personas de la élite criolla, es decir, muchas personas que tenían plata pero eran criollos que vivían en América, principalmente Francisco Miranda, que era un gran líder que impulsó sobre todo lo que fue la independencia de Latinoamérica, se van a reunir y van a crear la Gran Reunión Americana, con el fin de buscar la independencia de Latinoamérica. Y después de esta gran reunión americana se van a empezar a fundar logias lautarinas, que van a ser como reuniones secretas, principalmente. Siempre recordemos que eran de clase alta, que van a hacer planes para independizar a América, ¿ya? Claro, aquí podemos ver aquí una foto de las logias. Entonces van a ser gente siempre de clase alta, criolla, que va a querer de alguna forma buscar la independencia de Latinoamérica, ¿ya? Por razones políticas, por razones económicas, por razones de la ilustración, ¿ya? ¿Ya? Y estas logias van a funcionar como en secreto. Entonces, van a estar estas logias que van a ser de clase alta, que se van a unir mucha gente de clase alta que va a tener la misma idea y van a buscar planes para independizarse, ¿ya? Principalmente las logias lautarinas se van a dar en lo que es Chile y Argentina, ¿ya? Y también van a surgir caudillos, ¿ya? Los caudillos van a ser líderes políticos, ¿ya? Líderes políticos que van a guiar a mucha gente. Por ejemplo, vamos a ver caudillos como Simón Bolívar, podríamos también ver a Manuel Rodríguez, un caudillo, han escuchado a Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins también puede ser un caudillo, ¿ya? José San Martín, caudillos, son los líderes que van a, de alguna forma a arrastrar mucha gente por los ideales que tienen ellos, ¿ya? Es como que aparezca un político actualmente y a todos nos convenza y todos votamos por él y él está como el nuevo caudillo que está separado de todo lo que conocíamos antes, ¿ya?
el caudillismo en Latinoamérica es muy común. ¿Ya? Siempre van a existir estos líderes que van a arrastrar mucha gente. No arrastrar en el sentido malo, sino que van a tener mucho arrastre. ¿Ya? No es que lo estén arrastrando, sino que mucha gente los va a seguir. ¿Ya? Y eso se va a repetir desde inicios del siglo XIX hasta el siglo XXI. Por ejemplo, Chávez era un caudillo, ¿ya? Que en su discurso arrastraba a mucha gente. ¿Ya? Vamos a ver que principalmente en Argentina hay muchos caudillos, ¿ya? En Latinoamérica hay muchos caudillos, ¿ya? Que van a acumular mucho poder, ¿ya? Porque son muy populares. ¿Ya? Vamos a ver algunos líderes, o podemos decir, de estos caudillos que van a ser muy importantes, sobre todo para la independencia de toda Latinoamérica. ¿Ya? Porque si nosotros nos ponemos a ver en Chile, sí vamos a recordar algunos líderes de la independencia como Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, pero a la larga ellos son Chile. Vamos a ver unos que son importantes en toda Latinoamérica. ¿Ya? Que van a ser líderes que en Chile son reconocidos en todo el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, Francisco Miranda, que podemos decir que es uno de los principales líderes y uno de los principales pensadores y principal personaje o persona que impulsó la independencia de toda Latinoamérica. Quizás si no hubiese existido él, no hubiese existido la independencia de Latinoamérica. ¿Ya? Francisco Miranda se le conoce como el precursor de la emancipación americana. Fue como el gran pensador de que América tiene que ser independiente de España. ¿Ya? Francisco Miranda, el personaje que conocemos acá. ¿Ya? Él era venezolano y tenía la idea de crear la Gran Colombia, que era un país que abarcaba lo que era Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Que hubo un tiempo que funcionó, pero después se separó en los países que mencioné ahí. ¿Ya? La idea de crear una Gran Colombia, también de crear una Latinoamérica independiente de todo. ¿Ya? Eso es muy importante entender. Francisco Miranda es como el primero que dice ya, América tiene que ser independiente. Es como ya lo máximo, podríamos decir así en ese caso. Como el Messi de la selección del Barcelona. No sé. Así el principal, el que ideó todo. Si lo vemos concepto futbolístico. ¿Ya? Entonces Francisco Miranda es una de las principales figuras. Súper importante y no muchas veces acá en Chile escuchamos hablar de él. ¿Ya? Porque cuando hablamos, siempre Chile habla mucho de los que participaron en la independencia de Chile, pero Francisco Miranda es a la larga uno de los personajes que impulsó todas las independencias de Latinoamérica. ¿Ya? El otro personaje que es importante se llama Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte Andrade y Blanco, más conocido como Simón Bolívar. ¿Ya? Tenía un gigante nombre, un nombre, se lo puse de adrede, pero hubiese puesto Simón Bolívar, que en realidad se llama Simón Bolívar. Hay calles que se llaman Simón Bolívar. También es uno de los responsables de la independencia de muchos países. ¿Ya? Fue él en sí, porque después Francisco Miranda muere, él fundó repúblicas y fue presidente de la Gran Colombia y fundó repúblicas como Bolivia, ya que fue la República de Bolívar en un momento. ¿Ya? Es uno de los grandes personajes de la independencia de toda Latinoamérica. ¿Por qué le crecían a todos patillanos? No sé, Alonso. Era la moda. Por eso. Ahora casi todo el mundo se corta el pelo ahí, así como raro. Ahí todo el mundo se jaba. No sé más que decir. ¿Ya? ¿Profe? Uh-huh. Pero ese nombre larguísimo es de él. Es de él eso, por eso. Yo lo conocía como Simón Bolívar, pero ese es su nombre. Nosotros lo conocemos como Simón Bolívar, pero tiene ese nombre. Claro, Francisco Miranda también tenía un nombre un poquito más largo, pero era como Francisco, José, no me acuerdo, de Miranda algo. Pero Simón Bolívar le embarró, muy largo su nombre. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte Andrade y Blanco. En síntesis, Simón Bolívar. ¿Ya? A ver, Simón Bolívar, además de fundar la República de la Gran Colombia y de la República de Bolívar, que es actualmente Bolivia, que antes era conocido como el Perú Alto, ¿ya? Va a apoyar lo que son independencias de otros países, como Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, Simón Bolívar también es uno de los grandes líderes de la independencia de
América. De hecho, prácticamente casi independizó todo lo que es América del Sur, que no es el cono sur, que no sería ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay. Brasil no está porque Brasil era, acuérdense que era portuguesa, aunque la idea también era después llegar contra los portugueses, pero primero era contra España. Entonces, va a ser uno de los grandes líderes. Otro de los grandes pensadores es Andrés Bello, que es uno de los pensadores, podríamos decir, más importantes de América. ¿Ya? También era una persona ilustrada, con ideas de la ilustración. Pensamos que todos estos tenían ideas de la ilustración. Siempre tenganlo claro esto. ¿Ya? Muchos de estos, por ejemplo, Francisco de Miranda había participado en la Revolución Francesa. Y de hecho casi lo matan en la Revolución Francesa Robespierre. Casi lo matan. Se salvó. Salvó de la guillotina. ¿Ya? Después vuelve a América con la idea de independizar América. Ya Andrés Bello, que es una persona muy importante en Chile, porque vino a Chile, creó la Universidad de Chile también, pero Andrés Bello era un venezolano, ¿ya? Que de alguna forma va a apoyar a Simón Bolívar a la independencia de Venezuela, ¿ya? Pero él va a ser uno de los grandes pensadores latinoamericanos, ¿ya? Que va también de alguna forma a ser como uno de los grandes líderes, o podríamos decir, figuras de la independencia de América, ¿ya? Y el otro que nos queda, que es muy importante, es José de San Martín, que es conocido como uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. ¿Ya? De hecho, José de San Martín, cuando siempre se habla de Bernardo Higgins, pero José de San Martín era el que lideraba todas las campañas. Bernardo, de hecho, a José de San Martín se le ofreció el cargo de director supremo en Chile. ¿Ya? A José de San Martín se le dice el padre de la patria en Argentina, pero él fue uno de los que apoyó y ayudó a lo que fue la independencia de Argentina, Chile y Perú. ¿Ya? Entonces, muy importante. Él era argentino. ¿Ya? Y en ese tiempo Argentina y Uruguay estaban juntos. Después viene el periodo de que Argentina y Uruguay se separan. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos muchos líderes muy importantes para la independencia de Latinoamérica. ¿Ya? No hay que aprendérselo así de memoria lo que hicieron, pero hay que tener claro que son figuras que son muy importantes para la independencia de Latinoamérica. Álvaro. Que en los líderes anteriores, ¿por qué no entraba a Chile en la independencia de los otros países? Porque aquí fue, pensemos también que lidera toda América, pero claro, Simón Bolívar llega a Perú y ahí se encuentra con San Martín y San Martín le pasa lo que es su ejército a Simón Bolívar. Pero San Martín ayudó en Chile. ¿Ya? Chile fue primero que Argentina, Chile y después fueron a Perú. Entonces ahí pensemos que Simón Bolívar venía del norte de América del Sur, que es Venezuela. Y empezaron hacia abajo y aquí el cono sur empezó con Argentina, Chile y Uruguay. ¿Sí? Entonces por eso se encontraron como en Perú, cuando están independizando Perú. Por eso José San Martín está en Perú y Simón Bolívar también está en Perú. ¿Ya? Porque no nos llegan directamente al sur. No sé si Simón Bolívar no influyó mucho en lo que es la independencia de Chile, porque el que influyó fue San Martín, ¿ya? Sobre todo San Martín. Y cabe destacar que todos estos líderes se conocían, ¿ya? Todos estos líderes, y no era porque se conocieran eran porque eran sectores de clase alta que habían estado en Europa y que tenían las mismas ideas ilustradas, ¿ya? Muchos de estos participaron en guerras en Europa, ¿ya? ¿Por qué participaron en guerras en Europa? Porque España ya vimos que tenía una crisis, principalmente los criollos no los querían, pero en España, directamente en España, con la guerra de Napoleón, el rey es capturado. Capturan al rey de España. ¿Ya? ¿Y qué pasa con América? Ya tenían no querían mucho la independencia, querían la independencia, no querían mucho el rey, y dicen, oh, el rey no está. Pusieron a un rey que es hermano de Napoleón. Tenemos que, de alguna forma, mediante no esté el rey, autogobernarnos, porque supuestamente somos leales al rey, el rey está prisionero, nos autogobernaremos mientras el rey no esté. ¿Ya? Profe, Diga. ¿por qué todos dicen que Napoleón está loco si era un genio? ¿Quién dijo que Napoleón está loco? Harta gente cree eso. Yo no lo creo. Era muy inteligente. Ya,
Vamos a seguir. Napoleón, de alguna forma, captura al rey de España, y ya, los americanos dicen, oh, si el rey de España era el que nos gobernaba, así como entre comillas, tenemos que autogobernarnos porque nosotros somos leales a España. Y ahí empiezan a surgir las primeras juntas de gobierno durante toda América. Por toda América empiezan a surgir juntas de gobierno cuyo fin es autogobernarse mientras el rey de España esté lejos. ¿Ya? Entonces ahí va a pasar algo. Después liberan al rey de España. Entonces, ¿qué tendría que suceder supuestamente? Los que se deberían acabar la junta de gobierno porque volvió el rey de España. Y ahí es cuando estas figuras que tenían esta idea de independencia dicen, no, ya que fuimos independientes un rato, pudimos autogobernarnos, vamos a seguir autogobernándonos. Y aquí van a empezar a surgir bandos en América. Van a estar los patriotas, que son la gente que de alguna forma quiere la independencia del país, y los realistas, que no quieren la independencia del país, que quieren ser parte de la corona española. Y antes todos participaban en la junta de gobierno, eso tenemos que tenerlo claro, porque antes el rey no estaba. Supuestamente todos éramos leales al rey de España. Pero cuando ya el rey de España vuelve, y dicen, ya, volvió el rey de España, ahora, fuchi, váyanse, no queremos más juntas de gobierno. Acá surgen los patriotas y los realistas. Los realistas dicen, ya, si nos tenemos que ir, y los patriotas dicen, no, queremos la independencia. Y aquí es cuando se inician las guerras de independencia. Y aquí es cuando empiezan a surgir las figuras de Simón Bolívar, que antes eran famosas y conocidas por las ideas, pero Simón Bolívar, José San Martín, Miranda, Francisco Miranda, ¿ya? Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, ¿ya? Aquí van a empezar a surgir. Y aquí vamos a ver un poquito cómo fueron de alguna forma las juntas de gobierno. La captura del rey de España fue en 1806, primera junta de gobierno acá fue en 1808 en México, 1811 en Centroamérica, Colombia 1810, Venezuela 1810, Bolivia 1809, Paraguay 1811, Uruguay 1808, Argentina 1810, Chile 1810. ¿Ya? Y todo ese tiempo que está marcado, ahí es el día que se hacen las juntas de gobierno, en ese año, porque el rey de España no está. Y el rey de España es soldado, lo sueltan como en el 1813 o 14, no me acuerdo exactamente en qué año lo soltaban, pero eran esos dos, 1813 o 14. Y dicen ya, el rey de España está de vuelta, volvamos a ser del Imperio Español. Y aquí no, queremos ser independientes. Y desde 1810, por ejemplo, a 1818, Chile vive lo que se llaman las guerras de independencia. Aquí están todos marcados, es la guerra de independencia. Hasta 1825 Uruguay, 1816, 1813 Paraguay, ¿ya? Haití no está porque Haití ya está independiente, ¿ya? Bolivia 1825, ¿ya? Van a haber muchas guerras de independencia y todas están ocurriendo al mismo tiempo, entonces España ya como que no puede más, porque está de alguna forma harto de que se le estén independizando a todos los países. ¿Ya? Profe, Diga, Matías. ¿por qué algunos países tienen 2 fechas de independencia, algunas 3? Porque algunos sufren procesos de bastantes cambios, porque por ejemplo aquí esta zona es la que se independiza un momento, después vienen otras zonas, en cambio Chile aquí se independiza toda esta zona, ¿ya? Lo que importa es la fecha final, ¿ya? Porque claro, se firman actas, por ejemplo, acá es cuando ya se crea lo que es la primera independencia, después siguen las guerras, empiezan las recuperaciones, aunque acá también debería aparecer otra, ¿no? En Chile, 1818 se firma la independencia. La última fecha ya la que realmente importa. ¿Ya? Ya. Terminado. Lo que vamos a cerrar principalmente es con que entiendan ustedes la importancia de que las ideas ilustradas, si bien se transmitieron, después llegaron en Europa, todos estos líderes, que si bien ya nos dimos cuenta que no tenían nombres fáciles y que eran de la elite, fueron a Europa y se impregnaron con esta idea de la ilustración y después llegaron a América. Y con esta idea de la ilustración dijeron,
vamos a hacer la independencia, necesitamos acabar con la monarquía y tener repúblicas. Y allí empiezan los procesos de independencia y se aprovechan cuando el rey de España está preso. Y ahí empiezan las guerras de independencia. ¿Ya? La tarea es la página 153, ¿ya? Que van a leer unos documentos, ¿ya? Unos documentos de Simón Bolívar y van a responder las preguntas. ¿Ya? A ver, esperen un poquito.